Bueno, darle gracias a Dios porque llegaron estos hermanos sacerdotes que nos van a colaborar ahora en la misa, porque vamos a pedir al Señor la unción para cada uno de los que hoy día van a participar en la celebración eucarística. Quisiera primero darle gracias a Dios porque ha permitido que podamos llevar a cabo este encuentro. Ha sido pura gracia de Él nomás, Él ha ido poniendo los medios, las personas, todo lo que se necesita para esto. Darle las gracias también al Ministerio de Música de la Parroquia Santísima Trinidad que hoy día nos acompaña. Para los que no me conocen, porque no tienen por qué conocerme, yo soy el Padre Luis Escobar, soy de Rancagua, de la Parroquia de la Santísima Trinidad, y llevo cerca de 19 años ya de ordenado, y además soy el capellán de la cárcel de la ciudad de Rancagua, y trabajo en eso desde que fui ordenado diácono. Es decir, prácticamente todo mi ministerio. Me ha tocado vivir en lugares bien complejos y de hecho en este momento la parroquia en la cual yo estoy está inserta, algunos de ustedes la conocen, en un lugar bastante complejo de la ciudad, donde hay muchos problemas de todo tipo. Y quizás el Señor ha querido ponernos ahí por esos misterios maravillosos de Él, ¿no es cierto?, para que vayamos descubriendo la profundidad del dolor humano para irnos haciendo solidarios y empáticos con ellos también. Trabajar en la cárcel, trabajar en ese lugar, va de repente cuando uno se enfrenta al dolor a sensibilizarse más frente al otro. Y en la confesión uno adquiere como sacerdote también una experiencia y una delicadeza muy grande frente al drama del otro. Hay mucha gente que se va a confesar a veces de cosas que no son pecado, pero que necesitan ser escuchadas. Y después de ser escuchadas se sienten libres. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, libertad. El padre José Antonio Fortea es un connotado teólogo y exorcista español que ha estado con nosotros estos 2 días en San Francisco de Mostazal, como les decía al principio, con más de 60 sacerdotes, lo cual para nosotros superó todas las expectativas, porque en un primer momento habían 12 y después 20, y así fue subiendo la cifra hasta que llegamos a ese número, y por lo que nos dimos cuenta había mucho interés, quedaron bastante motivados, y hay que seguir rezando por ellos para que sigan acompañando a sus comunidades, a todos los hermanos que están metidos en esto. La pastoral, llamémosla así, de la liberación y del exorcismo, si le queremos dar ese nombre también, es una pastoral de la caridad. Hay mucha gente que da botes, entre psicólogos, psiquiatras, grupos, sacerdotes, y a veces nadie los escucha y nadie los entiende porque tienen un problema espiritual. Y para el problema espiritual hay un remedio espiritual. Para el problema psiquiátrico hay un remedio psiquiátrico. Para el problema psicológico, un remedio psicológico. A veces se mezclan, pero hay mucha gente que no les creen. Pero ¿cuál es el problema que se nos presenta? Que a veces en los grupos de oración se cometen errores graves, muy graves, que en lugar de hacerlo, de ayudarlo, lo complican más, sin mala intención obviamente, porque hay muchas cosas que no las sabemos. Yo cuando empecé en esto no tenía idea de lo que había que hacer. Yo me acuerdo que tuvimos una liberación que duró como 3 horas y ya al final no sabíamos qué más hacer hasta que, por inspiración del Espíritu, digo yo nomás, fuimos al tabernáculo, saqué el viril, lo llevé y lo puse delante de la persona que estaba siendo liberada. Yo creo que fue una liberación para mí también esa vez porque me ayudó a darme cuenta de un detalle, que yo conceptualmente entendía que Jesús estaba presente en la Eucaristía, pero ver cómo el demonio lo reconoce, eso me impactó. Entonces, no es lo mismo después, ya no se celebra la Eucaristía de la misma forma, porque sabemos que el Señor está ahí. Y si el demonio lo reconoce, ¿y nosotros? Yo me acuerdo que le contaba a mi obispo, le decía, pero monseñor, tantas veces que nosotros los sacerdotes celebramos la Eucaristía así como rapidito, mucha gente va a comulgar como si recibiera una galleta untada en vino, y se van, como que nada. Y es Jesús el que está presente. Entonces yo quedé medio complicado con eso, y obviamente le fui a contar al obispo para que nadie fuera con copucha, porque estas cosas, hay mucha gente que va a sapear y va a contar rápidamente, y la lengua la mueven rápidamente, pero no dicen la verdad. Entonces en vista de eso yo me puse el parche ante la herida y empecé a buscar ayuda. Y recuerdo que fui a hablar con el padre Agustín Sánchez,
que en paz descanse, que me dijeron que andaba por allá por Rancagua. Entonces yo muy complicado le digo, padre, sabe que tuve este problema, yo no sé qué se hace en estos casos, hay que hacer algún curso, hay que pedirle a alguien autorización. El padre me escuchó en silencio, yo esperaba una respuesta así más o menos compleja, no sé, porque me iba a mandar no sé a dónde. Y resulta que me pregunta él, me dice, ¿cuánto duró la liberación? Yo le dije, mire, cerca de 3 horas más o menos. Ah, me dijo él, un curso corto, me dijo, aprobado. Y de ahí en adelante nos seguimos metiendo en esto sin buscarlo. Yo creo que la mayoría de los sacerdotes que alguna vez nos hemos enfrentado a esto, no lo hemos buscado. Yo no busqué la renovación carismática, nunca. Yo recuerdo cuando era seminarista, siempre me invitaban a encuentros y nunca fui. Cuando me ordenaron sacerdote, me mandaron a México a hacer un curso para formadores. Y adivinen dónde me recibieron. En la renovación carismática. Y me hablaban de la renovación carismática todo el día. Me llevaron a una iglesia que habían formado los carismáticos, una parroquia. Y ahí las hermanas dicen, padre, nosotros queremos orar por usted, porque yo estaba recién ordenado, llevaba 20 días. Entonces, como era el más joven de los ordenados, entonces tenía el privilegio en todas partes. Y ellas hicieron oración por mí ese día. Yo para qué les voy a decir que sentí calor, frío, que me levanté del suelo, que me dolió algo. Nada, 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 nada. Absolutamente nada. Pero las hermanas dicen que tuvieron unas visiones, que vieron cosas. Yo escéptico de esas cosas. No les pesqué mucho en realidad. Y me regalaron una colección de cassettes que los tuve guardados 10 años. Nunca los escuché. Y una tía que está por aquí presente, ella se los presté a una de ellas y me contaba que era muy bonito. Yo, hasta que llegó a mis manos una camioneta que tenía un radio con cassette, yo dije, bueno, para aprovechar el tiempo los voy a meter ahí. Y la verdad es que yo me quedé estremecido interiormente porque los cassettes iban diciendo todas las cosas que a nosotros nos habían pasado como parroquia desde que llegamos ahí y desde que empezamos en la renovación carismática, cuando este gordito que está acá salió al guatón, ya. Él se le ocurrió que hiciéramos una misa de sanación en la parroquia, con temor y temblor. El padre Jesús Grañón, que a propósito también lo vamos a tener presente porque está enfermito él, el asesor de la renovación carismática allá en la región, me dice, mira, aquí vamos a imponer las manos, pero la gente se cae, me dijo, así que tú no te preocupes. Yo estaba muy nervioso, estaba muy angustiado, en realidad las manos me transpiraban. Ya llegó el momento de la imposición de manos, yo veía que al padre se le caía a toda la gente, todos se caían, y a mí no se me caía nadie. Entonces yo miraba para el lado y veía que al padre seguía botando gente, y nada. Y algunos agentes pastorales de la parroquia que nunca habían estado en una misa de sanación, parece que les dio susto y se fueron a poner a mi fila porque nadie se caía. Y cuando llegaron a donde yo estaba y empiezan a caer, la verdad es que yo me estremecí. No quedó ninguno de pie, todos en el suelo. Y ahí me convencí yo que en realidad eso no era sugestión, sino que era una gracia de Dios. Porque yo siempre he sido un poco porfiado, tengo que reconocerlo, un poco duro de cabeza. Y en este caso tuve que entender que sí, que el Señor quería eso. Y desde ahí no hemos dejado de celebrar misa de sanación. Nunca más, y ya llevamos cerca de 7 años en la parroquia, donde hemos vivido experiencias muy lindas, muy dolorosas también, pero muy hermosas la mayoría de ellas, muy enriquecedoras. Se han presentado casos de liberaciones muy fuertes y sin saberlo nosotros, por ignorancia, sin mala intención, terminamos haciendo exorcismos sin saber que estábamos haciendo exorcismos. Después de haber participado en algunos congresos, cuando nos explicaban los síntomas y todo, sí, en realidad tuvimos que concluir que sí, hicimos exorcismo, pero toda la comunidad. Eso es lo lindo, porque toda la comunidad alaba, bendice y glorifica al Señor. Y es ahí donde se va produciendo esta liberación. Han pasado cosas maravillosas. Yo en un primer momento le pedí a la gente, porque alguien me dijo, es bueno que estén los testimonios por escrito. Yo comencé a pedir testimonios por escrito. Yo pensé que me iba a llegar pero un camión de testimonios. Llegaron 5. Muy fuertes. Pero no insistí más. Pero con el tiempo me he ido escuchando a mucha gente que me ha ido contando sus testimonios y la verdad que yo me estremezco cada vez que lo escucho y ahí entendí otra cosa. El Señor es discreto. El Señor no quiere esta cosa así como
como de la televisión, de la farándula, no. El Señor va haciendo su obra calladito, calladito, y las personas van experimentando en sí mismo el gozo de saber que el Señor las tocó y las sanó. Sanaciones físicas. Recuerdo una vez conversando con unos sacerdotes, me decían ellos, no, esa es sugestión. Bueno, le dije, mira, yo te estoy hablando de lo que yo vi. Una mujer me fue a mostrar un examen que se había hecho donde aparecía una enfermedad determinada, firmada y todo. Y después de un tiempo de haber ido a la misa de sanación, me lleva los exámenes, firmados también por el radiólogo, en donde no hay nada. Entonces yo le dije, bueno, si es sugestión, me acordé de las palabras del padre Tardif, sugestionemos a la gente, porque le sale más barato, le quitamos la pega a los médicos. Y recuerdo que otra vez le dije a un sacerdote, tú que estás recién ordenado, porque era un sacerdote joven, y a ti te ungieron las manos, el obispo te ungió las manos, como ministro. ¿Tú crees que si le impones las manos a un enfermo con fe, el Señor lo va a sanar? Y se quedó callado. No supo qué contestar. Porque en realidad los curas somos un poco incrédulos, escépticos. Yo recuerdo al padre Álvaro González, que era un psicólogo, que una vez dio un tema a los curas y dibujó en una pizarra una cabeza grande así y dos patitas. Esto es un cura, dijo. Saben muchas cosas, etcétera, etcétera, pero hay otras cosas que no las manejan. Según algunos estudios que se hicieron hace un par de años atrás, yo trabajé en la pastoral vocacional a nivel nacional durante mucho tiempo, y tuve la suerte de conocer muchos lugares y conocer mucha gente también en ese plano. Y recuerdo que en un estudio que se hizo decía que el 70% de los sacerdotes que dejan el ministerio lo dejan por problemas afectivos. Y ese es un dato interesante. Habrá que orar entonces por los afectos de los sacerdotes. ¿Ya? Entonces en vez de pelarlos, orar por ellos, ¿no es cierto? Porque de repente los pobres curas los descueran, los despluman, les echan ají, les echan sal y dale con ellos nomás. Y los hermanos evangélicos nos dan un ejemplo en ese tema, porque ellos, por ejemplo, a su pastor, cuando el pastor, ¿no es cierto?, tiene la casa bonita, la arregló porque era re pobre el pastor y le arreglaron la casa, se la dejaron bonita, glorifican al Señor porque el pastor es bendecido. El pastor tuvo un auto nuevo, lo bendicen al Señor porque el pastor está progresando. Pero si eso se da en nosotros, qué terrible, qué doloroso. Nos sacan el cuero y no oran. Tenemos tantos problemas en este momento. Hay tanta persecución ideológica contra la iglesia, porque hay que ser muy ingenuo para no entenderlo así, que es donde el pueblo de Dios necesita orar por sus pastores, por los obispos en primer lugar, por ellos, y luego por nosotros los curas, porque sí que lo necesitamos. Porque de repente la cosa se hace pesada. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué dice San Pedro? ¿No? Resistirle firmes en la fe. Por lo tanto, en la renovación carismática siempre debería estar presente la oración por su sacerdote. Siempre. Los curas no tenemos por qué ser medallitas de oro para todo, ¿no es cierto? No, si cada uno tiene su carácter, pero sí yo creo que necesitamos que ustedes oren y además nos quieran. Porque necesitamos que nos quieran. Todos necesitamos que nos quieran, que nos cuiden, que nos protejan. No, si no, nos va a faltar la que nos consuele. Entonces, al final, hay varios que se han consolado y se han quedado con la consuelo. Entonces, para que eso no siga sucediendo con nosotros. ¿Por qué? Porque de repente puede suceder que un sacerdote se siente solo, muy solo, con tanta cosa, ¿no es cierto?, bombardeado, y hay que acompañarlo espiritualmente. Y lo mejor que podemos hacer es rezar, lo que le dijo el ministro, ¿cómo se llama?, el vocero de gobierno, Chadwick, al obispo de Aysén, que el obispo se dedique a rezar nomás, dijo. Supuestamente dijo una brutalidad, pero en realidad eso es lo que tenemos que hacer, porque esa es nuestra fuerza. Esa es nuestra fuerza, la oración. Pero una oración que tiene que después redundar en hechos concretos. Tiene que orar, tenemos que creer en la fuerza de la oración, pero no creemos en ella.
¿Ya? Segundo punto. Muchas veces en los grupos de oración se cometen errores graves. Porque todos se creen liberadores. Todos creen tener el don de lengua. Todos se creen profetas. Todos creen tener visiones, etcétera, etcétera. Cuidado. El diablo es muy astuto. Muy astuto. Y se va a aprovechar de nuestras carencias. El deseo de protagonismo. El demonio lo va a buscar y lo va a usar. El demonio es el primero que está sentado en la primera fila de los grupos de oración. Pero no va a alabar al Señor, sino que va a dividir. Miren sus grupos, cuando empiezan a pelear y empiezan a imponer su punto de vista. Es que así tiene que ser. ¿Quién cree usted que está ahí? El demonio, y no se dan ni cuenta. Yo en el grupo de oración que tengo en la parroquia les he dicho 20.000 veces, pero de repente se me pone medio porfiado. Cuídense, porque el diablo lo va a hacer pebre. Se va a aprovechar de tus debilidades. Y yo los miro nomás a la distancia. A veces me siento crucificado, amordazado y clavado en la cruz. No puedo mover las manos ni los pies ni abrir la boca, a ver cómo se van por el precipicio. Porque hay que estar atentos. Atentos, porque el demonio va a dividir. Entonces, ¿qué sucede a veces? De repente se presentan casos en los grupos en donde la gente, ¿no es cierto?, cae en descanso y comienzan a hacer convulsiones y comienzan a gritar, etcétera, etcétera. Y todo el mundo va y grita y le imponen las manos, sale demonio, y el demonio se burla de ellos. Lo primero que hay que hacer ahí, lo primero es darse vuelta y mirar al Señor, ponerse de rodillas y centrarse en Jesús. Él es el que libera. Nosotros le vamos a tirar agua bendita, le vamos a poner cruz, le vamos a poner rosario, le vamos a poner aceite, le vamos a tirar incienso, ceniza, lo vamos a dejar embetunado de los pies a la cabeza y no va a pasar nada, porque es Jesús el que libera. Entonces, ¿dónde tiene que estar centrada la oración y la alabanza? En Jesús. Al diablo le encanta el show. Le encanta el espectáculo, le encanta que todo el mundo se desvíe del centro que es Jesús y se centre en esa persona. Hay como una tendencia casi natural en la renovación carismática de cuando hay algo así, todos se van a ir. No, es de lo menos que se tienen que preocupar. ¿Quién se tiene que preocupar de esa persona? Bueno, los servidores que van a sujetarlo para que no se haga daño, ¿no es cierto? Lo van a sostener un poco y el resto de rodillas ante el Santísimo, ante el Señor, alabándolo y bendiciéndolo, sin aspavientos, sin gritos, sin histeria, tranquilito. Y el diablo se va, porque se pierde el protagonismo, inmediatamente, automáticamente. Entonces, ese es un error. Otro error es que de repente, sin mala intención, muchas veces los hermanos le dicen, tú tienes un espíritu de envidia o tú tienes un espíritu no sé de qué, y empiezan a decirle cosas. No, prudencia. El desatino es un pecado y a veces ese desatino puede provocar un daño irreparable en las personas. Porque a lo mejor la persona que yo tengo aquí en este momento no tiene un espíritu, sino que tiene un problema afectivo, tiene un dolor, tiene una pena y está ahí revolcándose porque quiere desahogarse. Y yo le digo que tiene un espíritu. ¿Cómo le saco de la cabeza después el espíritu que le inventé? No puedo. Y eso no se lo digo porque yo creo que así es. No. Porque en los congresos en los que he participado, los distintos exorcistas de distintas corrientes apuntan a lo mismo. Discreción. Si alguien ve algo, porque hay hermanos que tienen el don de visión, hay hermanos que captan otras cosas que otros no captan, discretamente se lo dicen al padre que está dirigiendo la oración o al que encabeza el grupo discretamente y lo orarán. Pero cuidado, porque si no el diablo los va a hacer bailar la pirinola todos juntos y los va a desconcentrar de la oración y al final se van a ir ustedes con la sensación, ganamos al diablo. No, cuando uno se va después de una liberación, ¿quién es el que triunfó? Jesús, el Señor. A Él hay que darle honor y gloria. Entonces, después de una liberación, ¿qué es lo que hay que hacer?
alabar, bendecir y glorificar a Dios porque manifestó su poder y porque se manifestó entre nosotros. Cuidado. Hay un exorcista que es discípulo del Padre Amor, que es el Padre Gabriel Nani, y hay otros más que son de la misma línea, el Padre Francesco Bamonte, que decía, a veces una Ave María puede provocar una liberación. Una confesión bien hecha puede ser también el mejor exorcismo. Una misa bien celebrada puede ser también un provechoso exorcismo. Yo recuerdo que una vez una persona fue a hablar conmigo y yo empecé a orar mentalmente mientras ella me conversaba y de repente veo que se toma la cabeza, se aprieta los oídos y me dice, padre, algo me pasa, me va a reventar la cabeza, siento que me va a explotar, etcétera, etcétera. Entonces yo me asusté y la dejé hasta ahí nomás porque dije, aquí hay algo que es más que lo que aparenta. Yo llamé en ese momento a unas personas y les pedí que se pusieran en oración. Entonces le pregunto, ¿usted desde cuándo que no se confiesa? Hacía no sé cuántos años. La llevé al templo, un poco asustado porque yo estaba solo, y le pedí que se confesara. Nunca más. Una buena confesión. Y cuidado, ¿eh? Porque de repente uno se va a confesar y hay pecados que no los confiesa. Y el diablo justamente es el que nos tiene agarrados de ahí. ¿Por qué no los confesamos? Porque nos da vergüenza. Porque nos humilla. Porque estamos preocupados de nuestra imagen. Y el diablo nos va a hacer sentir así para que no lo digamos. Y después que nos confesamos, sentimos en parte alivio, pero nos vamos con la sensación de que no dijimos lo que teníamos que decir. Cuidado entonces. No hay que dejarse seducir por eso. Entonces, de ahora en adelante, cuando les toque hacer en el grupo de oración una liberación, ¿dónde tienen que centrar sus ojos y su corazón? En Jesús. Y pedirle al Señor que libere a ese hermano, porque está sufriendo, que lo libere a lo mejor de su pena, de su angustia, de su dolor o del espíritu malo que puede estar afectándolo. Un caso concreto. Hace poco tiempo atrás me mandaron de una psicóloga que nos acompaña a nosotros no sé si está por aquí ahora, pero nos acompaña de repente en la parroquia para ver algunos casos. Y me mandó una persona que había tenido una experiencia de maleficio. Bueno, yo la recibí, le hice la entrevista pertinente y la persona no estaba bautizada, no era católica, su familia era evangélica. Entonces le dije, mira, yo aquí es poco lo que puedo hacer, yo voy a orar por ti, pero no te puedo dar ni la absolución, no te puedo dar la unción de los enfermos si no estás bautizada, y tampoco te puedo obligar a que te bautices, porque esto es un tema que tiene que ver con una adhesión a la persona de Jesús, y en la Iglesia Católica, si tú quieres. Me dijo, yo quiero bautizar. Bueno, la bautizamos, y el día domingo, esto fue el día viernes, el día domingo la bautizamos, y en plena celebración del bautismo cayó en descanso ahí, comenzó a convulsionar. Ella había vomitado gusanos, pelos, se había separado de su familia, se habían dividido, la casa siempre estaba llena de cosas, de fetideces y cosas por el estilo, y evidentemente habían pruebas de que se había hecho con ella una especie de vudú, los muñecos, cosas por el estilo y otras leceras más. Desde ahí ha estado recuperándose lentamente, muy bien. Ha ido de a poquito, porque es un proceso, porque a veces puede llegar una persona que piensa porque ustedes le impusieron las manos una vez y listo. No, es un proceso de conversión, porque el Señor quiere manifestar su amor y su gloria ahí también. Por lo tanto hay que acompañarlo, que vaya a misa, que se confiese, que comulgue, que rece el rosario, que haga obras de caridad, que lea la palabra de Dios. Un proceso de conversión. Si no está eso, es poco lo que podemos hacer, entonces requiere mucho también de la persona. Normalmente las personas que se ven afectadas por esto van a pedir ayuda, porque ellos se van a dar cuenta de que algo les pasa. Llegó otro caso, para que lo tengan presente, en donde para la familia era muy complicado aceptar que su padre estaba enfermo. Era más fácil creer que estaba poseído.
se hicieron todos los diagnósticos, el estudio, las consultas pertinentes, y la verdad que la persona padecía de un mal, que yo no recuerdo el nombre en francés, que no sé francés, pero significa locura de a dos. Entonces, él estaba enfermo y enfermaba a su señora, pero no estaba poseído. Entonces no se podía hacer nada ahí. Entonces, discernimiento. No de buenas a primeras decir, sí, usted tiene un demonio, usted tiene no sé qué cosa, usted le hicieron un mal. No, si alguien tiene el don de darse cuenta de eso, por favor, lo comparten en el grupo, lejos de la persona, y lo oran. Y pedirán la ayuda pertinente. Pero no se pongan a hacer cosas que no corresponden, porque si no le van a hacer daño a la gente. Se van a dañar entre ustedes, porque de repente van a empezar a aparecer varios iluminados que van a querer hacer todas estas cuestiones y van a empezar a dividirse, porque en la renovación carismática es fácil dividirse. Empiezan a aparecer los grupos satélites, ¿no es cierto? Por allá, por acá, por aquí, por allá. En Rancagua descubrimos que en un lugar que es de alto perfil, empezó a llegar una secta que funciona en la cuarta región, que consumen un licor que preparan con el fruto de un cactus, que es un alucinógeno, y se lo dan a beber para sanar a las personas. Rezan el Padre Nuestro, la Ave María, el credo. Entonces hay una confusión muy grande, pero después, claro, caen en esta cosa como éxtasis ahí, ¿no es cierto? Y ahí empieza toda la otra lecera y llegan a verdaderas orgías y después tienen que pagar. ¿Y quiénes van a esos encuentros? Personas de clase media para arriba, no a los pobres de las poblaciones nuestras. Estamos hablando de profesionales, no hay gente ignorante, desde el punto de vista académico, por así decirlo. En Santa Cruz también llegó otro grupo, más o menos en la onda esotérica, que anda haciendo las mismas tonteras, pero una cosa paralela. Todos estos movimientos que han brotado de la nueva era y que confunden a la gente, porque rezan. Tienen la imagen de la Virgen, tienen la imagen de Jesús, y las personas van hasta allá porque ven eso. Los famosos chamanes. De hecho, en esta secta que está funcionando en la cuarta región, hay un chamán que es un peruano, que tiene poderes, según él, ¿no es cierto?, que es descendiente de los incas y no sé qué otra cosa más, y cobran y lucran. Por si ustedes no sabían, en la Unión Soviética, durante todo el periodo del comunismo, se persiguió la religión. Resulta que hoy día que en la Federación Rusa, ellos autorizaron, por decreto, de que vuelven las clases de religión a los colegios. Y prohibieron por ley que se haga propaganda en los medios de comunicación de chamanes, magos, cartomances, espiritistas, todo eso. Porque descubrieron que estaba habiendo un tremendo daño de la población y un negocio espectacular. Eran millones de dólares que se movían en la economía rusa. Y aquí en Chile nos falta la vieja lesa que va a comprar allá la sal con ruda, ¿no es cierto?, de la iglesia, pare de sufrir. Y la otra que va a comprar la rosa mística, no sé de qué. Y la otra que... Cuidado, en la iglesia tenemos sacramentales maravillosos. La medalla de la Virgen María, un crucifijo, el agua bendita, la sal exorcizada, la bendición, los sacramentos, la unción de los enfermos, la confesión, ir a comulgar, rezar, etcétera, etcétera. Tenemos todo. Y hay otros pasteles, católicos también, que son los que llenan las filas, ¿no es cierto?, y van a hacerse reiki. Curas que se hacen reiki, yoga, curas que se hacen yoga, monjas que se hacen yoga. Nos contaban de una monja que una vez fueron a verla, ¿no es cierto?, y estaba patas arriba ahí ella, haciendo yoga ahí. No en Chile, gracias a Dios, no. Las chilenas son más recatadas en eso, ¿ya? Porque hay una ignorancia muy grande. No, si no es nada, si esta cosa son ejercicios. Cuidado, es un camino espiritual. Y hay una carta escrita por el cardenal Ratzinger y firmada por Juan Pablo II cuando advierte sobre los peligros del yoga para los cristianos. Porque el yoga es budista, ¿no es cierto?, viene de allá, y el budismo es esencialmente ateo, y obviamente cada postura del yoga representa una deidad.
Así que cuidado con el tema, que no les metan los dedos en la boca. El Reiki es una disciplina que está asociada al espiritismo. El mismo padre Fortea decía él, mire, puede que a usted no le pase nada. Pero decía él, por mi experiencia de exorcista, dijo una vez, la mayoría de los casos que yo he tenido que atender en el exorcismo vienen del Reiki. Yo atendí hace poco a una joven que la mandaron del obispado que había participado en Ouija cuando tenía más o menos 16 años. La famosa Ouija está extendida de una manera impresionante entre los jóvenes y los niños. No, si no hacen nada, y en las teleseries no, recuerdo una teleserie, ¿no es cierto?, en donde le preguntan, ¿y dónde están los niños? No, están arriba jugando Ouija, así como lo más natural. Resulta que se abren puertas que después no se pueden cerrar. Recuerdo que llegó esta niña, que tuvieron que entrar con ella entre 5 hombres porque era un demonio y con una cara de odio deformada, y empezamos a orar. Le tiró patadas a todo el mundo, a un pobre hombre que la estaba sujetando le dejó los testículos por acá arriba porque tiró patadas, pero impresionante, era un verdadero energúmeno. Y resulta que esta mujer, comenzamos a hacer oración por ella, y la citamos al grupo de intercesión aparte, y hace poco tiempo atrás que llegaron la familia con ella, y yo no la reconocí. No la reconocí porque era otra persona. Y la verdad es que yo me emocioné mucho al verla porque yo decía, bueno, bendito sea Dios. Él hizo su obra aquí. Y la chiquilla está bastante bien. Y delante mío le dice a la familia, y hay algo que yo no les he contado. Yo dejé de tomar los medicamentos porque la estaban tratando un psiquiatra. Era un problema espiritual, no un problema orgánico. Y la mujer está bien, muy bien. El poder de la oración. Eso. Entonces, para tener cuidado, yo normalmente cuando van, yo les pregunto, ¿usted ha ido al psicólogo, ha ido al psiquiatra? Buscándoles siempre una explicación racional primero, para no sugestionar más, porque de repente la gente puede estar psíquicamente desequilibrada y le hacemos un daño muy grande y hay que tener cuidado. Igual hay que orar por ellos, porque les hace muy bien. Entonces, cuidado con eso. Y por último, no perdamos la eclesialidad, no perdamos la unidad. Trabajemos en conjunto. No trabajemos para fulano de tal, trabajemos para Jesús. Si de repente se nos pone cuesta arriba, sigamos trabajando para el Señor. Yo recuerdo que una vez alguien me contaba que en Santiago tenían una parroquia, el grupo de oración, llegaron a la parroquia, los curas les cerraron la puerta, nos los dejaron entrar y hicieron oración en la vereda. Eso es lo que hay que hacer. De repente estas humillaciones que son tan dolorosas, porque son dolorosas para los laicos, pueden ayudarnos a crecer como nos pueden rajar. Pero nosotros tenemos que optar por Cristo. Y el dolor y la humillación que me toque vivir, Señor, para ti, por mis pecados, por los pecados de la comunidad. Cuando hayan diferencias, escuchen, hablen, recen, para que no perdamos la unidad. Yo sé que hay muchos grupos por todos lados, ¿no es cierto? Hay gente que se cree iluminada. Cuidado, ninguno de nosotros tiene ningún poder. Solamente el poder que el Señor manifiesta. El sacerdote tiene el poder de consagrar porque lo ha recibido de la iglesia, porque lo ha recibido del Señor. Pero en lo personal, como Luis Escobar, nada, ¿qué tengo? Mis pecados nomás, mis pecados y la gracia que el Señor ha ido regalando para arreglar otras cosas, y yo creo que me voy a morir arreglando cosas, ¿no? Yo suelo ser un poquito bocón, tengo la boca un poco grande y la lengua un poco larga también. Yo no suelo quedarme callado cuando tengo que decir algunas cosas, las digo. Me arrepiento a veces porque me falta tino, me falta quizás caridad, pero había que decirlo. Pero después rezo, me pongo a rezar por la gente, porque es lo que hay que hacer. Yo creo que hoy día a la iglesia le hace falta desarrollar el don de profecía. Las personas cristianas, bautizadas, tienen que ser profetas. Y el profeta anuncia, denuncia y propone.
¿no es cierto? Y propone porque ya, bueno, igual es mi propuesta, po. Porque yo puedo decir ahora todo esto, bueno, pero ¿y yo qué? Entonces, tenerlo presente para no perder la unidad. ¿Ya? ¿Cuál fue el objetivo de traer al padre Fortea? Él viene un poco enfermo ahora, porque ya estuvo en Perú dando jornadas con laicos y sacerdotes, entonces obviamente después de ya casi 15 días en esto, la garganta anda media complicada. Entonces, quizá va a ser poco el tiempo que vamos a tener con él. Pero ¿cuál es el objetivo de traerlo a él? Que nos entregue herramientas a los sacerdotes para no cometer errores, ni hablar tonteras que no debemos hablar, y para los laicos también, para que se formen y reciban elementos que les permitan realizar con efectividad la labor a la que el Señor los ha llamado, de ser agentes sanadores también en sus comunidades, de ser un espacio para los que sufren, para los que están marginados, para estas personas que nadie quiere escuchar. No importa que sea un enfermo psiquiátrico, atiéndanlo igual, atiéndanlo con amor y oren por él. No importa que todo el mundo le diga no, si este no tiene remedio, no importa. Orar con esperanza. El Señor puede sanarlo. Y si llega alguien contándole que, ¿no es cierto?, que ve a la Virgen, oren por él. Oren y llámenlo a la prudencia. Si llega otro diciendo que tiene visiones no sé de qué, oren por él, en prudencia. Normalmente las personas que reciben estos dones son muy discretos. Nunca lo van a contar a todo el grupo. Siempre se lo van a ir a contar a su director espiritual o van a buscar un sacerdote, una persona de mucha confianza, porque me decía una señora, padre, me van a tratar de loca. Prudencia entonces. ¿Ya? Para que cuando vuelvan a su grupo entonces ustedes puedan entregar lo que aprendieron y ustedes enriquecerse y no rendirle culto al diablo, sino que a Jesús. Y cuando haya alguien en liberación, ¿qué tienen que hacer? A Jesús, en Jesús. El 95% de la oración tiene que estar centrada en el Señor. Él es el que sana. No empiecen a gritarle para allá, sale demonio, déjalo demonio, ¿cómo te llamas? Da lo mismo cómo se llama el demonio que está ahí, si eso no es lo más importante. Lo importante es que esa persona tenga una experiencia profunda del amor de Dios. No pierdan el tiempo en esas cosas, sino que dedíquense a orar, alabar y bendecir a Dios. Si alguien no se ha confesado, y van a tener el grupo de liberación, o van a tener el grupo de intercesión, todos los que participan en ese grupo deberían confesarse antes. Si es posible, y si alguien tiene la capacidad de hacer ayuno, que lo haga. Prepárense. Vayan a misa antes, comulguen, y luego, entonces se van a meter al grupo. No es el cosa que el diablo los agarre a ustedes, los comience ahí a zarandear, y al final fueron por lana y salieron trasquilados. Bueno. Le presentamos entonces con mucho gusto y mucha alegría al padre José Antonio Fortea. Ya lo habíamos anunciado en la mañana. Y él se va a dirigir a ustedes ahora. Ya rezamos por él también. Aprovechamos de ofrecer la misa por ustedes en la mañana. Así es que lo dejamos con él y que aprovechemos bien este momento que el Señor nos regala con su presencia. Muy buenas tardes a todos. Vamos a tener una hora de charla y preguntas y después reharemos el programa porque por lo que veo no estaba hecho de forma realista. Yo como un niño me traen y me llevan. Sí. Bueno, aquí me ha salido un texto cuando he pedido la Biblia para dar comienzo, que conste que voy a predicar ahora un poquito sobre este texto de la Biblia, pero habrá mucho tiempo para preguntas sobre todos los temas que más os interesen. Pero fijaros qué texto tan adecuado para esta reunión, porque a mí siempre me preguntan acerca de la nueva era y cosas por el estilo.
Y les dice San Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 8. Y esto lo escribe, fijaos, hace 2000 años a la comunidad de cristianos pequeñita en una... A ver, ahora no, se escucha peor. Se escucha peor. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Se escucha con la misma calidad que antes? Muy bien. No, hay que bajarlo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hola. 1, 2. Yo creo que el otro era mejor, ¿eh? 1, 2. 1, 2. El otro era mejor. 1, 2. Hola. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. A ver, yo creo que el otro era mejor. No. Este no se me escucha y estoy hablando como antes. 1, 2. Hola. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, ya. Os preguntaréis por qué no me impaciento lo más mínimo. Este cambio del micrófono y volverme a dar el primero es un rito que hago siempre en todas las charlas. Por eso ya lo considero parte de la conferencia. Estoy hablando con un micro, de pronto al cabo de 5 minutos viene otra persona, este es mejor. Y al cabo de otros 2 o 3 minutos dice, bueno, no, mejor el primero. Y ya lo considero parte de la predicación incluso. San Pablo no tenía estos problemas. Entonces, volvemos a el texto de Gálatas, que no lo había comenzado a leer. Y mucha gente me pregunta acerca de la nueva era. Dice San Pablo, en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que en realidad no son dioses. Mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que Él os ha conocido, ¿cómo volvéis a someteros a esos elementos sin fuerza ni valor a los cuales queréis servir de nuevo? Celebráis la llegada de ciertos días, meses, estaciones y años. Me da miedo pensar que mis desvelos por vosotros puedan haber sido inútiles. Fijaos, en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que en realidad no son dioses. Ahora, la nueva era y otras doctrinas orientales, y aquí en América, más al norte, en esas islas, la santería, por ejemplo, lo que intenta es que volvamos a aquello. Lo que intenta es que volvamos a servir a aquellos dioses que en realidad no son dioses. ¿Qué son? Los dioses no existen. Dios es solamente uno. Dios, el ser infinito, solo puede ser uno. Entonces, esas invenciones de los hombres que no curan, que no hacen milagros, que no tienen profecías, si algo hay detrás de esos nombres, si algo hay detrás de esas mitologías, son los demonios. Son los demonios. Aunque es verdad que en esas mitologías, a veces, queda recuerdo de cuando esos pueblos antiguos creían en el único Dios. Porque tanto en los griegos como en los romanos, como en los germanos y otros pueblos de fuera de Europa, a veces debajo de toda esa mitología se ve que al principio creían en un solo Dios y que después se fueron añadiendo cosas.
Pues bien, en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que en realidad no son dioses. Mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que Él os ha conocido, en realidad es que Dios nos ha conocido. Es que Dios ha dicho, ven a mí. A veces pensamos en que somos nosotros los que hacemos todo y no nos damos cuenta de que somos como niños, que somos conducidos a Él por la gracia, por las circunstancias. Lo que tenemos que hacer es dejar que se haga la obra de Dios en nosotros, dejarle actuar. Dios nos reconoce cuando le servimos. Alejaos de mí, no os conozco, les dice a los otros. En la medida en que nosotros estamos con Dios, con la oración, en esa medida, Él nos conoce. Y después somos hasta amigos. Y después somos como los que viven en una casa, la familia. Mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que Él os ha conocido, nos reconoce como algo suyo, no somos desconocidos ya, no somos ajenos a Él. Ahora que habéis conocido a Dios, ¿cómo volvéis a someteros a esos elementos sin fuerza ni valor, a los cuales queréis servir de nuevo? ¿Cómo tú, que eres un cristiano, empiezas a creer en el Feng Shui, en tal o cual cosa que no sirve? No sirve. ¿Cómo tú, después de haber conocido a Cristo, el amor de Cristo, porque hay gente que se vuelve a esas cosas y que en su juventud hizo un retiro espiritual cuando era muy joven, o hizo la primera comunión, o muchas cosas, y sin embargo después vuelven a esto otro que no sirve. Entre nosotros sí que hay milagros, entre nosotros Dios sí que actúa, pero entre ellos, sin embargo, cuando alguna vez ocurre algo verdaderamente extraño, es intervención de espíritus. No penséis, sin embargo, que todo el mundo que se mete en esas cosas automáticamente queda con influencias demoníacas. No, eso tampoco. Afortunadamente, Dios tampoco permite que todos los que pasan por allí después tengan este tipo de problemas. Dios es tan misericordioso que no deja la mano libre a los malos espíritus para dañar a sus hijos, incluso aunque sus hijos a veces se ponen en el peligro. No penséis que todo el mundo que va a que le echen las cartas, a que le hagan la carta astral, a que ya todos necesitan exorcismo. No. Solo necesitan exorcismo aquellas personas que, orando por ellas, se manifiesta un espíritu que lo posee, que lo mueve a voluntad, que habla a través de él. El resto no. Solo necesitan exorcismo, oración de liberación, aquellas personas en las que se manifiesta algo extraordinario. El resto no. Pero, como vamos a hablar de estos temas y seguro que me vais a hacer muchas preguntas, yo os quiero animar a todos a que leáis la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es un alimento en el que no hay error. Es un alimento perfecto. Los protestantes aman la Sagrada Escritura porque salieron de la Iglesia Católica y la Iglesia les había enseñado el amor a la Escritura, el amor a la Biblia. Yo no tengo inconveniente en hablar muchas veces de la Biblia porque ellos la veneran, la escuchan, la aman porque salieron de la Iglesia. Y la Iglesia siempre enseñó eso.
no nos tienen ellos que adelantar en amor a la palabra de Dios. Eso es algo común, tampoco es una competición. Todos amamos, todos escuchamos la palabra de Dios. Cuanto más la escuchéis, mejor. A veces estamos afanosos de escuchar a un maestro, y los hay, de escuchar a un gran teólogo, y los hay, de escuchar a un hombre lleno de Dios por su espiritualidad, y los hay. Todo eso es bueno, pero no os olvidéis, en casa, al final del día, siempre podéis coger y leer un trocito. Mi consejo es seguido, no que piquéis por allí y por allá. Lo ideal es que conozcáis toda la palabra de Dios, entera, en su plenitud. La palabra de Dios es un mensaje que tenéis que recorrer. No os obliga a Dios, ¿eh? Cuando digo tenéis, Él os invita, obligación no hay ninguna. Os aconsejo que comencéis por los evangelios. Los evangelios es la parte más importante de la Biblia, como su centro. Y que empecéis por Mateo 1:1 y después San Marcos, San Lucas, San Juan. Una vez que hayáis acabado eso, que es la parte más sencilla de toda la Biblia y la parte más importante, es curioso que la parte más importante sea la más sencilla, podéis leer Hechos de los Apóstoles. Es como una continuación lógica de los evangelios. Es como ver los evangelios, cómo se desarrollan después. Y de allí ya conectamos con nuestra época. Si vemos lo que pasaba entonces, los Hechos de los Apóstoles ya no son una historia que termina con una conclusión perfecta y con un... No, terminan abruptamente, como si al que lo escribía no le hubiera dado tiempo a escribir más porque o lo mataron o porque lo que sea. Terminan abruptamente como diciendo, ahora sigue la historia de la Iglesia. Después de acabar Hechos, tenéis dos opciones. O seguir con el Nuevo Testamento, con lo cual hay partes de San Pablo que son un poco complicadas y es un poco dura porque es teología y teología. O podéis comenzar por Génesis 1:1 y recorrer todo el Antiguo Testamento. También podéis empezar la Biblia, en vez de por los Evangelios, por Génesis. Lo que pasa es que los propósitos no suelen durar mucho, así que más vale que leáis por lo menos los Evangelios. Lo ideal es que todos vosotros leáis toda la palabra, todo el mensaje que Dios os da acerca de sí mismo, la gran explicación de Dios acerca de sí mismo. Encontraréis dudas, encontraréis cosas que no entendéis. Si podéis preguntárselas a alguien que os explique las Escrituras, acordaos del eunuco que aparecía en Hechos, que nadie me ha explicado las Escrituras. Pues si encontráis a alguien que os las explique, fantástico. Si no, cada vez que no entendáis algo, después de pensarlo, después de meditarlo en la oración, pasad a lo siguiente. No os detengáis en un escollo, no os detengáis en el primer obstáculo. Vosotros id leyendo lo que entendáis bien, lo que no entendáis, seguid adelante después de un tiempo razonable de meditación sobre esto. Siempre es bueno que alguien os guíe, siempre es bueno que alguien os resuelva las dudas que podéis tener. Ahora bien, incluso si no lo tenéis, vosotros pedid al Espíritu Santo que os ayude, que os guíe a través de esta región. Y a lo mejor alguno de vosotros que empieza a leer la Biblia, dentro de unos años, dirá, la conozco perfectamente, porque la leo, la vuelvo a leer, la vuelvo a leer, la vuelvo a leer. Encontraréis que hay partes, como los salmos, que son perfectas para orar. Es una parte que parece puesta por Dios para orar. Otras partes son más
como si Dios dijera, siéntate a mi lado, que te voy a enseñar. Otras partes es contemplar. Por ejemplo, los evangelios, os imagináis que Jesús está allí delante de vosotros en la barca con los apóstoles y os está predicando a los que estáis en la orilla o que le acompañáis por los caminos. Perded tiempo en imaginar las escenas, en pintarlas con detalle. Perded tiempo en hacer de pintores, como si fuerais directores de una película que primero ponéis los personajes, las vestiduras, un paisaje. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios, aconseja esto y dice, imaginaos un campo concreto, no el campo, sino un campo que conozcáis. Y allí ponéis a los apóstoles, después a Jesús, y ya cuando estáis sobre la hierba con el resto de los que han salido de ese pueblo, donde él pasaba cerca, pues le escucháis y os imagináis cómo debía ser su predicación, que la encontráis aquí, y las preguntas y todo eso. El mejor maestro que todos podéis tener es Dios. Y además, si cada día que leéis un trocito, el versículo que más os toque el corazón, en un papelito, lo apuntáis, eso después lo podéis repetir a lo largo del día, lo podéis meditar, por ejemplo. Pues leéis: Oh Israel, qué grande es la morada de Dios, qué vastos sus dominios. La morada de Dios. La morada de Dios, el lugar donde Él mora. Pues he puesto este ejemplo, podrían ser otros. Pues lo podéis meditar durante todo el día, lo podéis leer en un papel. Después, si vais a la iglesia a hacer oración, a lo mejor llevar la Biblia es un poco incómodo, pero cogéis ese papelito y lo meditáis. A veces será una súplica, una alabanza, la podéis repetir. Porque hay muchos modos de hacer oración, pero de las cosas que le podéis decir a Dios, ninguna va a ser tan buena como orar a Dios con sus mismas palabras. Si yo quiero alabar a Dios y uso mis palabras, pues serán mejores o peores. Pero si yo digo, qué grande es la morada de Dios, qué vastos sus dominios, eso lo ha escrito Dios, eso es perfecto. Entenderé este versículo si leo todo el capítulo o parte del capítulo. Entonces entenderé qué quería decir con esto. Eso es lo bueno de la Biblia. No se enseña, no es una mera repetición de lo que ya sabemos. No es como leer una oración de San Miguel a San Miguel, que ya lo que está allí lo sabemos. Dios siempre nos sorprende, Dios siempre nos enseña. Por eso, el que lee la Biblia, poco a poco, va haciéndose sabio. Es una palabra que transforma, es una palabra que por el mero hecho de leerla ya os cambia. El mero hecho de leerla es adoración, porque tú la lees despacio, la lees imaginándote que Dios te va a hablar. Ya el mero hecho. A veces hacer oración no es complicado. Se trata simplemente de dejar que fluya la palabra de Dios a través de nosotros en esa lectura. Insisto, unas cosas las entenderemos, otras no. Esto que acabo de leer no me queda muy claro, porque lo dijo. Si leo todo, sí que sabré por qué en un momento dado el profeta Baruc, os podéis imaginar, hay un anciano con su túnica, su barba, su manto encima, ¿por qué dijo en un momento dado, oh Israel, qué grande es la morada de Dios? Por lo que aquí voy leyendo, se refiere al universo. Qué grande es el universo donde mora Dios, por lo que he seguido leyendo después en silencio.
qué grande cuando veáis el universo con sus estrellas, un reportaje, un documental sobre el cosmos, la morada de Dios, como un gran templo donde Él habita. Aquí Él lo va explicando. Está lleno de poesía esto. Es el mejor libro. Y sin embargo a veces tenemos más afición a otros libros. Yo os aconsejo un propósito, que no pase ningún día sin que leáis al menos 5 minutos su palabra. Es un consejo. Que un día estáis muy cansado, habéis llegado de un viaje, vais a acostaros 3 horas más tarde de lo que debíais y tenéis que madrugar mañana y estáis agotados. Si la dejáis al lado de la mesilla de noche, podéis decir, bueno, voy a leer solo una línea. Y así cumplo todos los días leer la palabra de Dios. Solo una línea. Pero aconsejo a sacerdotes que pueda haber aquí, no salteando. Lo mejor es que sea un discurso continuo, que sea una enseñanza que entera cobra sentido. Y además podéis, si no queréis seguir el orden, podéis apuntar los libros que habéis leído para siempre seguir hasta que acabéis toda. Habrá partes que os gustarán más, que os gustarán menos. También podéis seguir el orden que nos da la Biblia. Yo creo que normalmente eso es lo mejor, seguir el orden. Aunque cuando la conozcáis muy bien, diréis, ahora necesito leer, me apetece leer el amor del que se habla en el Cantar de los Cantares. O ahora lo que mi alma necesita es un poco de teología. Voy a leer a un gran maestro, San Juan, su primera carta. O ahora necesito, como aquellos israelitas que se sentaban al lado del fuego y escuchaban a un viejo maestro, proverbios, los proverbios de Israel. Será una aventura maravillosa la lectura. Y al final, si la meditáis durante el día, si decís versículos como jaculatorias, qué grande es tu morada, oh Yahvé, por ejemplo, al final viviréis todo el día rumiando la Biblia. Al final viviréis sumergidos en la palabra de Dios. Viviréis en la Biblia, viviréis de la palabra de Dios. No lo dudéis. Hay muchos libros, pero este es el mejor. Muy bien. Hecha esta presentación, vamos a pasar a unas cuantas preguntas porque me gusta siempre responder preguntas. No os asustéis que va a haber más charlas y más tiempo de charla, pero me gusta siempre responder. ¿Quién tiene una curiosidad, pregunta? Me he preguntado lo siguiente. Si usted se puede comunicar con 500 personas aquí, ¿cómo se comunica Jesús a 5.000 personas? Habiendo cerro, viendo planicie, habiendo viento, todo y de todo, la vida de humanidad. Se lo voy a decir muy claramente. Mi primer obispo, don Manuel Ureña, tenía un chorro de voz que no es que pudiera hablar hasta el final sin micrófono, es que podía hablar hasta el final de la catedral y le escuchaban perfectamente, sin micrófono. ¡Qué potencia de voz! Encima, él hablaba todo el día. Lamento que esto se grabe, pero es que no paraba de hablar en todo el día. Y yo, que fui su secretario, algún día le dije, oiga, ¿y a usted no le duele un poco la garganta? Afónico ya veía que no se quedaba. No se quedaba nunca afónico y a veces en sus sermones gritaba y tal, era un hombre. Y decía, no, nunca, nunca. Y encima fumaba, encima tomaba café, encima un montón de cosas contra la voz. Era impresionante. Yo nunca he visto una garganta tan poderosa. Pero la catedral gótica que hay en Alcalá de Henares, hasta el último banco. Allí el técnico de sonido lo tenía muy fácil. Lo único que tenía que hacer, sin que nadie se diera cuenta, era apagar. Era impresionante.
Yo he conocido después a predicadores y tal que ciertamente podían. Pero le digo, para contestarle ya más en detalle a su pregunta. En aquella época, cuando por ejemplo se hablaba a un grupo así, normalmente uno iba al centro en un lugar elevado. El silencio era absoluto y cada uno, según las fuerzas de su garganta, le escuchaban. Era imposible hablar, por ejemplo, a un gran ejército. Se hablaba a los que oían y ya el resto se quedaba muy atento para ver si captaba algo, pero solamente se llegaba hasta cierta parte. Las charlas eran breves, se hablaba poco tiempo y no todo el mundo podía. O sea, había gente que podía hablar a una gran multitud y había gente que no. Yo estoy entre los que no. Además, de verdad que mi garganta es muy débil. Como bien saben los que me acompañan, siempre ando descansándola, siempre tengo que ir bebiendo, pero lo acepto como es. Ya he ido a los médicos y todo y dicen que las cuerdas vocales son muy finas, pero yo no me opongo a que si Dios quiere hacer un milagro, pues pueda tener una voz de trueno. Siguiente pregunta. Vamos a esa señora. Lo mío no es una pregunta, sino una colaboración. Donde yo tenía un largo, como un decano, que no tenía problema para hablar a la voz. Sin ningún micrófono, sin ninguna ayuda, a 5.000 alumnos. Y no había ningún problema. La voz de los hijos capaz de hacerlo bien. Sí. Adelante. Trata, en la medida de lo posible, de gritar. Cuando busca a Jesús, cuando están angustiados, cuando están desesperados, ¿qué va a pasar con ese sacerdote? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? Bueno, esto también sale en el Evangelio y en Hechos de los Apóstoles. Los saduceos, que aparecen en los Evangelios, San Pablo, bueno, no sabemos quién es el redactor con seguridad, pero en Hechos de los Apóstoles se dice, en una disputa en la que estaba San Pablo, que ellos no creían ni en la resurrección ni en los ángeles. Es decir, siempre en todas las épocas ha habido una tendencia en algunos más racionalista, siempre. Y incluso en la Edad Media también. No penséis que el sacerdote que vivía pendiente más bien de las cosas materiales, de su bienestar, de que tenía una concubina, que no penséis que era un hombre muy espiritual. No penséis que todos creían en la posesión. No. Si vamos a la época de Jesús y vemos lo que le hicieron a Jesús y vemos su mala fe, veremos que también en esa época había sacerdotes normales, buenos, mediocres e incluso malos. Siempre va a haber, siempre ha habido, siempre hay un poco de todo. Pero Dios cuida de su pueblo, Dios protege a su pueblo. Se ve más lo malo, se ve más lo malo. Lo bueno no lo valoramos, lo bueno no estamos tan atentos, lo damos por supuesto. El sacerdote que está un poco contagiado de racionalismo, muchas veces no es él el culpable, o por lo menos pensad que no es el culpable. A veces se lo han enseñado así en el seminario. Y el pobre se entregó a Dios, se entregó al servicio del prójimo y después sirve de buena fe con lo que le han enseñado. Siempre lo mejor
es pensar bien, es excusar. El primer paso es no juzgar, pero el siguiente paso es tratar de excusar. Que si nos equivocamos no pasa nada, no pasa nada. Si juzgamos mal, incluso interiormente, sí, no debemos pensar mal. A nosotros no nos gusta que piensen mal de nosotros. No nos gusta que la gente piense, mira, ese seguro que tal, ese seguro que cual. La murmuración interior es una cosa que cuando nos enteramos nos produce pena. ¿Por qué habrá pensado eso de mí? Pero el siguiente paso es incluso excusar. Incluso cuando veamos que algo se ha hecho mal, que intentemos decir, bueno, pobrecillo, lo que sea. Intentemos hasta engañarnos a nosotros mismos. Eso, que siempre nos pasemos de bondad, eso siempre le gustará a Dios. Entonces, respecto a los sacerdotes, pensad que es alguien que se ha entregado a Dios, pensad el sacrificio que ha hecho, pensad que hay aspectos positivos que no conocéis. Con lo tal, si a mí me preguntaran, padre, ¿se puede permitir o no? Yo diría, se puede. Porque no se invoca ningún espíritu, porque no se hace magia. Yo no dejaría que a mí me hipnotizaran, eso quede claro. Pero alguien tiene que apagar el teléfono móvil que está cerca de... Si alguno tiene un teléfono móvil cerca de los... Por favor, apagadlo. Esa es mi respuesta. Siguiente pregunta. Bueno, yo creo que primero voy a explicar qué pueden hacer los laicos y después contesto más a su pregunta. Vamos a ver. Sobre esto hay una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con lo cual yo lo que os voy a explicar no es mi idea, es lo que dice esa carta, aunque la conocen muy pocos. Es una carta del año 85 y después se reafirma la misma doctrina en una carta del año 2000 sobre las oraciones de liberación. Esta que yo digo se llama Instrucción sobre las oraciones de liberación. Perdón, y la del año 2000, Instrucción sobre las oraciones de sanación. Mirad, la carta dice, los laicos pueden hacer oración de liberación. Ahora bien, dice que se dirijan a Dios pidiendo que les libere de todo influjo, tentación, influencia del maligno, lo que quieran, pero a Dios. Que no se dirijan al demonio, que no le pregunten, que no le exorcicen. Mientras el grupo se dirige a Dios, no hay ningún problema. Los laicos pueden hacer oración de liberación. ¿Qué pasa si vosotros estáis en un grupo de oración? De pronto llega una persona nueva y de pronto empieza a sentirse mal, empieza allí a sentir arcadas, ganas de vomitar, lo que sea. Vosotros seguid cantando, seguid alabando a Dios, como si nada. Muchas veces esa persona se irá calmando. La alabanza que rodea a esa persona puede expulsar al espíritu maligno, sin necesidad de hacer nada específico, sin necesidad de dirigirse al demonio,
¿Y qué estáis haciendo? Alabar a Dios. Si vosotros veis que esa persona es un poseso, que esa persona... le decís, tienes que hablar con el exorcista de la diócesis para que te vea, para que te exorcice, etc. Si llama, vale, te recibiré, pero antes tienes que hacer este paso, antes tal, me lo estoy pensando, he pedido el permiso, me van a responder. Mientras tanto, una vez a la semana, vente a nuestro grupo y seguís cantando, alabando a Dios, etc. Muchas veces esto sirve para acabar. Y para cuando por fin el que sea ha tomado ya una decisión, a veces ya está liberada la persona. Esto pasa. ¿Qué pasa si ya no es una persona que un día vino, sino que empiezan a venir más? Porque la gente dice, es verdad, es que se libera, es que tal, y ya no es un caso o dos en un año, sino que ya empiezan a venir de un modo regular. Entonces, tenéis que hablarlo, bien sea con un vicario episcopal, con un vicario general, con el obispo. Y le decís, mire, nosotros somos un grupo de oración, pasa esto y nosotros hacemos esto. Si usted quiere decirnos algo, si usted quiere darnos alguna consigna, la vamos a aceptar, le vamos a obedecer. Si vosotros hacéis eso, con toda sencillez, será muy difícil que un obispo diga, no, parad, muy mal. Será muy difícil. Lo normal es que os diga, bueno, ya os contestaré. Y después, que si un problema, que si una iglesia que se le ha caído, que se va a olvidar. No os va a decir nada más. Y vosotros seguís. Entonces, vosotros habéis actuado filialmente y además obedeciendo de corazón. Si nos dice algo, le vamos a obedecer. Entonces, el ministerio se podrá desarrollar. Si no hay nada que ocultar, si vosotros decís, le vamos a obedecer, como si nos dice que paremos, eso impresiona mucho a un obispo. Y el ministerio se puede desarrollar. Lo que no se debe hacer es decir, bueno, vamos a hacerlo oculto, porque entonces Dios no puede dar bendición a ese ministerio concreto. Orad en grupo, no lo hagáis en una casa, ¿qué tal? Todos juntos orad a Dios, todos juntos uníos en ayudar a esa persona por la intercesión. Así evitamos protagonismos, así evitamos problemas que después vienen. Bien, y había otra segunda parte de ella. Si todos vosotros oráis juntos, no os preocupéis de que os ataque el demonio, de que a veces tienta al miedo. Pero necesitamos protegernos. La mejor protección es esa alabanza a Dios, ese amor a Dios, la lectura de la Biblia, el rosario. No hay necesidad de cargarse de prácticas específicas. El demonio ya os odia. Al que se mete en oración de liberación, es verdad que el demonio puede tratar de atemorizarlo más. Pero cuando dicen, Padre, me ocurre esto, lo otro, casi todo es la sugestión, casi todo es acción del demonio en la mente de la persona. Entonces, no os preocupéis. En la medida en que la oración de liberación está muy centrada en una persona, pues en esa misma medida esa persona va a ser más tentada, aunque sea de soberbia. En la medida en que es todo el grupo que con sencillez reza el rosario, le pide a Dios, es mucho más difícil que sean atacados. Ojo, que el ataque suele ser el miedo, la sugestión, nada más. Alguna vez otras cosas, pero como excepción. La segunda parte, la de la casa que queda limpia y no queda otros 10 demonios Sí. Lo que hay que intentar es que la persona que ha quedado liberada se aleje del pecado. Lo que hay que intentar es que no vuelva a pecar. Ahora bien, también es cierto que hay casos un poco raros y que a veces quedan totalmente liberados y el espíritu vuelve. Pues nada, hay que perseverar. O
O sea, también a veces al principio, los que nos hemos dedicado a esto, al principio decíamos, pero ¿seguro que no ha hecho usted nada malo? ¿Seguro que no ha pecado? Y cuando nos aseguraba que no, ¿y seguro que ha seguido orando? ¿Seguro? Sí, sí, padre, sí, sí. A veces los espíritus tratan de volver y la persona no ha hecho nada malo. Esto a veces ocurre, ¿eh? Por eso seguid orando. Porque además, ¿qué es lo que hacéis vosotros? Seguir orando. Vosotros no andáis con teorías complicadas, simplemente oráis. Y que sea lo que Dios quiera. A veces no sabréis si hay parte de psicológico, parte de demoníaco. Vosotros oráis a Dios, que sea lo que Dios quiera. Si alguien nos pregunta, ¿pero qué hace usted? Oro a Dios, oro en lenguas, el rosario. ¿Quedan contestado todo? Hay mucho miedo en los grupos a que algunas oraciones en lengua sean del demonio. Ese miedo es bastante infundado. Cuando una persona en un entorno de oración, en un entorno de alabanza a Dios, de pronto se le desatan las lenguas y comienza a orar en lenguas, eso es de Dios. Cuando algunos espíritus impuros hablan en un poseso, es una lengua tan desagradable, tan distinta que se ve al momento. Se ve al momento. Pero además, él mismo, al ser poseído por un mal espíritu, empieza a poner caras y empieza a hacer cosas desagradables, como es él. Cuando una persona está en paz, orando, tranquilos, eso es el espíritu de Dios. Cuando es un mal espíritu, va a haber más manifestaciones negativas en la cara, en el cuerpo, cómo se retuerce, cómo... Tranquilos, hay mucho temor a que las lenguas sean a veces obra del mal espíritu. Lo que sucede en un grupo de oración que está en alabanza son manifestaciones del espíritu. Cuando son de abajo, el mal espíritu no está feliz allí, está mal y manifiesta lo incómodo que está. Habíamos empezado hoy 10 y hemos completado 1 hora. Como va a haber después otra charla, les dejamos que se descansen un poco y que recobren fuerzas y que comenten. Yo, acabadas las charlas, trato de descansar la garganta, por eso en mitad del ruido no me hagan hablar.